Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a esta casa de imágenes y sonidos que es el canal educativo y que les presenta Escribe y Lea, un programa con una presencia de 56 años ya en las pantallas cubanas y que aborda el arte, la historia, la literatura universal, en fin, en todo lo que tiene que ver con la cultura de una forma amena, singular, única e interesante. Contamos, como es habitual, con nuestro panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches, bienvenidos. Propongo recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizaba la pregunta de participación de la semana anterior y que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Después verán a la persona ganadora de este concurso y la respuesta correcta aparecerá en el borde inferior de la pantalla para aquellos que no han tenido acceso a ella. Yo quisiera preguntarle a los televidentes, ¿a quién se le atribuye la creación de la tragedia griega? Sí. ¿Y bajo qué gobierno ocurrió este hecho? Iniciamos ya los temas de Escribe y Lea, indicando que este primero tiene una información cortesía de nuestro equipo para nuestros telespectadores y que le ayudará en su indagación personal. Ha sido un tema remitido por Laudelina Arteaga, residente en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, y tiene una obra de arte para ser determinada. Inicia la ronda de preguntas, como es habitual, nuestro estimado profesor Raúl Lombana. Sí, Ramón, buenas noches. Muy buenas noches. Una obra de arte producida en nuestra era. Producida en nuestra era, correcto. Con posterioridad a la Edad Antigua. También lo es. Con posterioridad a la Edad Media. Sí. Con posterioridad a la Revolución Francesa. Ajá. Siglo XIX-XX o el satirizado siglo XXI. Solamente en un siglo. Siglo XX. Siglo XX. Euroasiático. No, profesor. Siglo XX americano. Americano. De la América Latina. Sí. Insular. Insular. Cubana. Cubano. Esta obra de arte cubana, pudiéramos considerarla como parte de el patrimonio cultural de nuestra nación. Es una obra de arte importante. Sí, a eso me refiero. O sea, si tiene la trascendencia que podemos considerar esa obra de arte, de la manifestación que sea, Sí. como parte de ese patrimonio que nos identifica como cubanos. Bueno, sí. Puede ser o una obra musical o una obra pictórica. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Podría ser una obra cinematográfica? Tampoco lo es. No es cinematográfica. No. Ni es musical, Ni pictórica. ni pictórica, que incluye pintura y escultura. Pictórica. Solamente fue la interrogante del profesor Félix Julio. Entonces puede ser una escultura. Sí. Tiene rasgos identitarios de lo cubano, ¿no? Si entendí bien. Sí. Bastante marcados, muy marcados. Marcado, sí. Y es una obra trascendente. Por lo que representa. Por lo que representa. Bueno, no quiero restar métodos, méritos artísticos, por supuesto. Su autor es muy reconocido. Sí, reconocido. Dentro de su arte. Ajá. Dentro de un listado de los principales escultores cubanos sería del siglo XX, ¿no? Sí, del siglo XX. Estaría este autor. Ya lo creo, sí. Ya. Lo que sí es evidente es que al menos usted evalúa su significado histórico como superlativo. O sea, exacto, claro. Por encima de la norma. ¿ya? Exacto, sí. Dentro de un listado de las obras escultóricas en Cuba, que tendría un valor como obra cubana significativa por el contexto, por lo que representa, sí estaría entre las principales obras. Sí. Vamos a empezar a discriminar. Su autor es un hombre. Un hombre. ¿Esta obra está ubicada en el occidente cubano? No. No. Una obra que está ubicada en el oriente de Cuba, oriente. en una de las grandes ciudades orientales. Pertenece a una ciudad, pero no está enclavada justamente en una ciudad. Es una escultura, entonces, diríamos, de carácter conmemorativo, pero no urbano. Exactamente. Esta escultura representa a una figura humana. A una figura humana. Y esa figura humana es un personaje conocido. No, profesor. No es un personaje conocido. No, no. Pero representa, conmemora algo. Claro. ¿Está en algún lugar que no es Santiago de Cuba? ¿La ciudad usted dice? Sí.
Sí, pero pertenece a la provincia de Santiago. pertenece a Santiago. Sí. Ese acontecimiento que está conmemorando, que está homenajeando esa escultura, es un acontecimiento que ocurre en el siglo XX en Cuba. No, No, profesor. no tiene nada que ver con la guerra de liberación, ni mucho menos. No. Pero evidentemente conmemora algo anterior al siglo XX que sí tiene que ver con lucha. Ya lo creo, sí. Y al mismo tiempo creo que alguno de nosotros preguntó si había figura humana. También. Y usted le dijo que sí. Yo dije que es una figura humana desconocida en el sentido de que es una Exacto, o figuración. sea, ahí quiero llegar. Entonces es una figura humana, pero que es simbólica y que ella en sí representa fenómenos, Exactamente. no a través de la persona que representa. Eso es. O sea, por ejemplo, si la figura representa a un rebelde, no es el rebelde X o Y o de nombre tal, es alguien que sea suficientemente representativo como para que cuando yo vea la escultura sepa que es un rebelde. Es una alegoría. Es una alegoría. Exactamente. Pero esa alegoría está hecha a algún tipo de rebeldía. Correcto. Tiene que ver con el fenómeno o de las guerras de independencia del siglo de la segunda mitad del XIX, o con el fenómeno en concreto de la esclavitud, o con ambas cosas. Tiene que ver. Con el fenómeno del racismo y del independentismo, del antirracismo, de la lucha antiesclavista. Elige usted, profesor. Lo segundo, Lo segundo. es directamente o cercano al cobre. Cercano al cobre. Es la estatua del cimarrón, El monumento al cimarrón. el monumento al cimarrón. Exactamente. El monumento al cimarrón pasa de ser un símbolo, además de su valor artístico, un símbolo identitario regional. No se trata solo de eso, se trata de lo que representa. Que además no es exclusivo en la obra del artista. Lescay es un escultor en cuyo centro está precisamente el espíritu que tiene esta estatua, que representa una figura de un cimarrón con los brazos al cielo, con un machete que creo que mide 4 metros, un machete largo, ¿no? En la estatua es bastante grande, mirando al horizonte, en una armonía total con el entorno en el que está ubicado. Es un lugar simbólico de Santiago, pero además representa esa rebeldía cansada, azotada, pero constante, con la esperanza de la liberación, de la emancipación. Es un monumento, es un homenaje a las luchas antirracistas y concretamente, por el nombre obviamente, a la lucha del cimarrón. Y tiene una relación histórica directa, me imagino que con la rebelión de los cobreros. Ajá. Por el lugar. Es un homenaje a las luchas de los afrocubanos esclavizados y no es, reitero, esta la única obra de Lescay que lo refleja. Lo que pasa es que también lo conocemos por sus estatuas de Antonio Maceo y otras obras, porque si hablamos del autor, no se puede negar, no se puede olvidar todo el aporte a partir de la Fundación Caguayo. Caguayo. Muchas obras que tiene Lescay también que están reconocidas como varios autores, porque son los autores del proyecto Caguayo, pero se sabe que la mano principal ahí ha sido la de él. Exactamente. Y es una técnica además muy depurada, muy mesurada. Él tiene una preparación, si mal no recuerdo, además de las escuelas de arte cubanas, él tiene una preparación en Europa y en la Unión Soviética. Y ahí adquiere muchos elementos del realismo que lo ayudan a hacer una escultura muy viva, muy directa, con un mensaje muy, muy poderoso, ¿no? Y que le muy gusta reconocible. mucho, que le gusta mucho porque es lo cubano con toda esa técnica realista que Exacto. a algunos nos gusta mucho. Sí, profesor. El sitio donde está enclavada la estatua justamente es el espacio donde se encontraban las antiguas minas de Santiago del Prado, las minas de cobre, cuyos esclavos eran esclavos del rey, pero donde se dieron tempranas manifestaciones de sublevaciones antiesclavistas y de cimarronaje temprano ya desde los primeros siglos coloniales. Y al pie de la estatua hay una laguna que tiene un color verde azulado, precisamente por los sulfatos de cobre que están depositados en el fondo de ese lugar. Y hay una simbiosis muy armónica entre el elemento de la escultura y el entorno natural que la rodea. Está en una elevación, se ve desde larga distancia. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana por haber terminado esta obra de arte, y nosotros vamos a conocer literatura a través de nuestro especialista, el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado su comentario, retornaremos para el tema intermedio.
Buenas noches. El libro que esta noche les comento agrupa una parte de la herencia intelectual de un hombre que entendió su labor revolucionaria como un compromiso fundacional. Así escribe el director de cine Arturo Soto en el prólogo al libro titulado Mi pasión más allá del cine, Alfredo Guevara en la revista Cine Cubano, que se publica por Ediciones ICAI, sello editorial del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. En las páginas de este libro aparecen medio centenar de textos que Alfredo Guevara publica entre los años 1960 y 2009 en la revista Cine Cubano. Son textos que aparecen en las páginas de este libro como artículos, crónicas, comentarios, reseñas, discursos, cartas, entrevistas, en que el autor reflexiona sobre esos temas que le preocuparon y ocuparon a lo largo de su vida. Fundador presidente del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Alfredo Guevara, quien nace en La Habana en 1925 y fallece en esta propia ciudad en el año 2013, vinculado desde los años de estudiante universitario a la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Luego de la victoria de enero de 1959, trabajó no solo a favor del cine cubano y latinoamericano, también dejó una amplia obra de pensamiento cultural para su tiempo y para el tiempo por venir. Y ello es posible comprobarlo con la lectura de Mi pasión más allá del cine, Alfredo Guevara en la revista Cine Cubano, esta obra que publica en ocasión del centenario del natalicio del autor, Ediciones ICAI. Les recomiendo la lectura, el estudio de Mi pasión más allá del cine, Alfredo Guevara en la revista Cine Cubano, que publica Ediciones ICAI. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Les recuerdo que está usted viendo Escribilea a través del canal educativo y que estamos ya entrando en el tema intermedio, el segundo tema de la noche aquí en Escribilea. En este caso no tienen información previa y ha sido enviado por Antonio Rodríguez, residente en Placetas, Villa Clara. Una obra literaria. Profesor Félix Julio, inicia usted la ronda correspondiente. Un tema enviado por un coterráneo de Lombana y mío. Esta obra literaria es de nuestra era. De nuestra era. De algún momento posterior a la Edad Antigua. Lo es. A la Edad Media. Sí. A la Revolución Francesa. También. De los siglos XIX, XX o XXI. ¿De uno de esos siglos? Es una obra literaria del siglo XIX. No. Es una obra literaria del siglo XX entonces. Tampoco. Ah, caramba. Obra literaria del siglo XXI y no la hemos ubicado todavía por espacio. No, por espacio no. Es una obra americana. No es americana. Es una obra euroasiática. Euroasiática. Europea. Sí. De un país de la Europa continental. De un país de la Europa continental. Este país tiene costas. Tiene costas. Al mar Mediterráneo. No al mar Mediterráneo, lo siento. Entonces, un país europeo que no tiene costas al mar Mediterráneo. No. Entonces, tendrá costas, digamos, al mar Báltico o al mar Negro. Tampoco. Tampoco. Lo normal, según nuestra metodología habitual, es que preguntemos si es entonces al Mar del Norte. Pero yo siempre, desde que tuvimos cierta experiencia acá, pregunto si tiene costa al Mar del Norte o es Portugal. Sí, porque Bueno. aquel caso me marcó de Portugal, que efectivamente nada más que tiene costa al Atlántico. O sea, usted me pregunta que si es Portugal. No, yo le pregunto si es una de las dos. Una de las dos. Bueno, pues le voy a preguntar si es Portugal. Es Portugal, que en este caso sería costas al Atlántico. Obra literaria, Ramón, importante, Es importante. conocida. Sí, Conocida y reconocida. exactamente. Las dos cosas. Su autor es un hombre Un hombre que ya no vive ya no vive. y que escribió esta obra en los inicios del siglo XX. Exacto. XXI, perdón. Sí, 21. Pero que tiene una obra también en el 20. Una obra en el 20. De los grandes, Ramón. Sí. Grandes, grandes. Ujú. Grandes, grandes que pudiera ser el único premio Nobel portugués. Es una Exacto. obra de Saramago. Una obra de Saramago. De Saramago hemos tenido la oportunidad, hemos tenido la dicha, ¿no?, de poder conversar de varias obras. Pero esta es una escrita en el siglo XXI. Siglo XXI. Publicada en el 21. Y es una novela, por supuesto. Una novela. Si me ubico en las obras que son del 21, estaría de ensayo sobre la ceguera para acá. No me da mucho caso, estoy pensando en altavoz todavía. De ensayo sobre la ceguera para acá. O sea, ahí está ensayo sobre la ceguera
el Evangelio según... No. Está ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, ¿no? Las intermitencias de la muerte, Caín, que es la última, es una de estas que les mencioné. Usted lo mencionó. Porque esas son las que recuerdo ahora que están ubicadas del 2000 para acá. Ajá. Es una de las que le mencioné. Usted lo mencionó. Hace un tiempo tuvimos el ensayo sobre la ceguera. ¿Pudiera excluir esa? ¿Puede excluirla? Está entre ensayo sobre la lucidez, las intermitencias de la muerte o Caín. Caín. Una de las tres. Una de ellas. ¿Tiene algún tipo de connotación religiosa en la trama de la novela? No. No. Bueno, entonces ya dirán mis compañeros. Bueno, yo voy a decir el título de la obra de Saramago que a mí pues, más me apasiona, que es el ensayo sobre la lucidez. ¿Es esta la obra? Esa es la obra. Esa novela conforma junto con el ensayo sobre la ceguera un díptico en el cual Saramago nos está haciendo una propuesta filosófica al mundo contemporáneo, pero que bebe de una tradición anterior. La lucidez no es precisamente una categoría de la cual pueda presumir la filosofía occidental contemporánea, que es más devota del irracionalismo y de determinadas corrientes, yo diría, muy pesimistas, ¿no? Aquí Saramago nos está proponiendo otra mirada sobre el humanismo y el hombre, que al final es el gran tema de las novelas de Saramago. Yo creo que está entre sus grandes obras. Saramago es un escritor que puso de nuevo las letras portuguesas en un nivel universal, en un nivel mundial. Portugal había tenido grandes escritores en la primera mitad del siglo XX, pero luego había decaído un poco, y realmente el surgimiento de Saramago como autor y los temas que trata, que siempre son temas de carácter filosófico, humanista, de una profunda búsqueda de la verdad y del ser humano, representó para Portugal una renovación literaria extraordinaria, ¿no? Y no ha vuelto a aparecer ningún otro escritor como él en ese país. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Félix Julio por haber determinado el tema. Y rápidamente vamos a nuestro momento musical. Antes les hago memoria que en los minutos finales de nuestro programa tendremos la pregunta de participación habitual de Escriba y Lea. Disfrutemos de la música.
Estamos ya en nuestro tercer y último tema de la noche aquí en Escribe y Lea, y tendrán ustedes una pequeña información en pantalla para ayudarles en su indagación personal. Este es un lugar histórico que ha sido remitido por Elena Cruz desde la ciudad de Holguín. Inicia la ronda de preguntas a usted, mi estimado Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. ¿Este lugar histórico se hace histórico en algún momento de nuestra era, Ramón? No. Ah, no es de nuestra era. No es de Ah, nuestra qué bien. era. Es anterior al 476 de nuestra era. Correcto. O sea, es anterior al año 0. Sí. ¿No? Este lugar histórico, si es anterior a nuestra era, está ubicado en Eurasia. En Eurasia. Ahí tengo las culturas del Oriente Antiguo y tengo Grecia y Roma. Exacto. Es el primer caso en las culturas del Oriente Antiguo. Del Oriente Antiguo, sí. Ya, o sea, estamos hablando de las grandes culturas. Las grandes culturas. Y voy a excluir Egipto, porque Egipto está claramente en África. Ajá. O sea, estamos hablando de el conglomerado mesopotámico, la India, China o todo lo que hubo en esa región. Ajá, sí. Puedo excluir el Extremo Oriente. Puede o sea, excluir. la región de Medio Oriente, la India. Medio Oriente, la India. O sea, es un lugar grande, considerable. Sí, lo es. O sea, una región, ciudad o poblado, o aldea. Muy bien. Es una de estas cosas que le dije. Una de esas cosas. No es que no la haya en la India, pero estoy pensando más en ciudades que hayan sido importantes en algunos de los variados reinos e imperios que hubo dentro del conglomerado mesopotámico, incluso en el posterior y entramado imperio persa, en Ajá. el caso de los persas aqueménidas, ¿no? Sí. Es una ciudad que está enclavada en territorios que pertenecieron a estas civilizaciones que le mencioné. Exacto, sí. O sea, del conglomerado mesopotámico, incluyendo el imperio persa. También Es una ciudad persa. es una ciudad de ese lugar donde usted ha muy bien ubicado Ya, todos estos. No, aquí quiero ser cuidadoso porque le dije una ciudad persa, pero es que hubo ciudades persas que fueron antes fueron también enclaves importantes, por ejemplo, de los asiro-babilónicos. Sí. Esta es de la ciudad de Ramón que fue de alguna manera pretendida, visitada o asolada cuando las conquistas de Alejandro Magno. Exactamente. Entonces sí es claramente una ciudad persa. Una ciudad persa. Que al menos ya sabemos que en el siglo IV antes de nuestra era existía, Sí. pero su contrición puede ser anterior. Ajá. ¿Hay alguno de los grandes monarcas de la historia del imperio persa aqueménida vinculado al origen de esta ciudad? Sí. Al origen. O sea que ahí sí puedo descartar que sea una ciudad heredada de las culturas mesopotamias anteriores. Ajá. Por ejemplo, para ser concreto, no es Babilonia. No es Babilonia. Bueno, si fuera Pasagarda, por ejemplo, pensara en Ciro el Grande. Pero si pienso en Susa o en Persépolis, Darío I. Es uno de los dos últimos casos. Uno de los dos. Uno de los Susa dos. o Persépolis. Ajá. No es que esté descartando la importancia de Susa, pero evidentemente es Persépolis. Es Persépolis. Bueno, yo no sé si decirle es Persépolis o fue Persépolis como gran ciudad, porque una de las cosas tristes que pasa con Persépolis es que Alejandro Magno la arrasó. Yo soy un admirador en lo personal de la figura de Alejandro Magno, pero como hombre conquistador de la antigüedad, aunque sus mayores méritos están justamente por transculturado, o sea, respetado muchas cosas de su conquista, Persépolis no fue el caso. Tuvo que ver con la captura directa, o sea, con la ansia de captura del imperio persa, y fue de los momentos crueles de Alejandro Magno, como fue la toma de Tiro. O sea, Persépolis sí fue incluso entregada en botín a los soldados del ejército de Alejandro, y fue primero saqueada y luego quemada, ¿no? Como símbolo claro de la derrota definitiva del imperio persa. Ese día Alejandro no estaba muy contento, no, actuó parece. como un conquistador. Sí, Yo siempre sí, sí. digo lo mismo. Actuó Realmente. como un conquistador. No lo estoy justificando. Simplemente estoy diciendo que no es de extrañar. Porque los personajes históricos, y más en esta época, no son blancos y negros. Eso lo sabemos hace rato. Y era una ciudad esplendorosa, llena de unos bajorrelieves tremendos. Una de las pocas ciudades que no tenía la estructura de una fortaleza, porque estaba tan bien resguardada, estaba tan en el centro de ese poderoso imperio persa, que efectivamente en la época de Darío I era inconquistable, o sea, no había manera de conquistarlo, ¿no?
pero ya no estaba Darío I, ya estaba Jerjes, estaban sus descendientes, y en la época alejandrina ya la cosa cambió, y como parte de la conquista de Alejandro Magno la ciudad fue destruida. Lo más penoso es que aunque se han recuperado importantes elementos ahí, entre ellos unos bajorrelieves muy ricos, Ramón, hay un tipo de hongo, que yo no recuerdo bien cuál es, que sé que en el tema patrimonial, cual mi amigo Félix es más especialista, en el tema patrimonial sé que hay algo que es un tema químico de algo que está perjudicando la poca piedra que queda y es uno de esos casos tristes donde patrimonialmente se está invirtiendo, se está haciendo de todo, pero hay algo que no se puede lograr. Se está comiendo literalmente algo la piedra histórica allí, ¿no? Y no sé, no recuerdo qué tipo de, si es un hongo. Y bueno, todos los estudios con láser, hay estudios con láser, hay cosas sofisticadísimas que se están aplicando, pero a pesar de eso, si a eso le adicionamos los temas climáticos, Medio Oriente y tal, pues entonces, pero bueno, confiamos en que la pericia y el respeto humano por el patrimonio hará que con algún adelanto científico podamos rescatar más de esta majestuosa ciudad que fue no la única capital administrativa, pero sí sobre todo la capital simbólica y del poderío de Darío I en la historia del Imperio Persa. Creo que es de siglo VI, antes de nuestra era. Siglo, exactamente. Entonces estamos felicitando al panel, especialmente al doctor Lombana, y de esta forma estamos poniendo ya el punto final a nuestros temas principales. Nos queda la pregunta de participación que hará uno de ustedes a nuestros telespectadores para responder a través de la página de Facebook Escriba y Lea Cuba. En este caso, el profesor Dagoberto. Sí, esta que traigo, Ramón, para nuestros espectadores es una curiosidad geográfica. Como siempre acostumbro a hacer una pregunta múltiple. Dice así: ¿cómo se llama el lugar habitado más frío del planeta? ¿Qué significa su nombre y por qué se le llama así? Bueno, vamos entonces a reiterar la pregunta. Sí. Es el lugar habitado más frío del planeta Tierra. Habitado, sí. No quiere decir, y aquí vale una aclaración, no estamos refiriéndonos a ninguna expedición científica, sino el lugar es un pueblo. Donde viven personas. Un pueblo, una ciudad, una pequeña ciudad. El lugar habitado más frío del planeta. ¿Por qué se llama así y qué significa su nombre? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, muy amable profesor. Ahí tienen la interrogante. Quien conozca detalles de ella, pues a ponerlo de inmediato en nuestra página de Facebook, Escríbele a Cuba. Esta es una pregunta que no aplica para nuestra reposición de los domingos a las 10 de la mañana a través de este propio canal. Y profesores, les estoy agradeciendo como siempre su participación, deseándoles una buena semana, así como al resto del equipo y a usted que nos mira a través del canal educativo. Todo eso y además le agradezco su mirada.